Ok, buenas noches. Qué bueno y qué privilegio estar de nuevo con una opción más este martes. Eh, de verdad que gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud y porque estamos aquí nuevamente. Eh, También gracias a todos los que nos acompañan en vivo, ¿verdad? Y a los que no, los que nos ven en YouTube, también qué bueno, qué privilegio. Bueno, esta noche vamos a estudiar eh, pasaje del libro de Juan, Juan 1:1. eh, y bueno, me gustaría que, como siempre, que pudiesen tomar una Biblia, pudiesen acompañarnos con una Biblia física, ya sea en el celular o una Biblia, un libro, eh, y pues que podamos compenetrarnos y podamos tratar de entender un poco más qué quiere decirnos Dios en esta noche. Y bueno, comenzamos. Juan 1:1. Yo voy a estar leyendo Reina Valera, la versión Reina Valera, eh, pero ustedes pueden leer y ampliar en su casa con otras versiones, como siempre. Ok, dice Juan 1:1. Bueno, voy a leer hasta el 3 inclusive. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo. Ok, yo creo que seamos cristianos o no, eh, en el mundo secular o en el mundo religioso, creo que hay un común denominador, y es que creo que coincidimos con que hubo un principio de todas las cosas, ¿verdad? Hubo un principio de lo que conocemos como materia, como espacio, como tiempo, ¿no? Por ejemplo, los científicos, bueno, algunos científicos, eh, la mayoría quizás, hablan del Big Bang, ¿verdad? Y aceptan bueno, que el Big Bang originó todo, ¿no? Y creó una serie de expansión del espacio, del tiempo, obviamente de la materia también, eh, y hasta evolucionar a lo que tenemos hoy, ¿no? Universo en expansión. Pero lo cierto es que eh, antes de ese Big Bang, eh, no hay una no hay no hay a ciencia cierta, no pueden decir a ciencia cierta qué fue lo que hubo antes. Y de hecho, eh, ellos dicen que antes del Big Bang no había nada, ¿no? De hecho, por eso le llaman una singularidad. Entonces, podemos decir que es aceptado que lo que conocemos, todo lo que conocemos tiene un principio. Todo lo que conocemos como universo, dicen los científicos, tiene un principio, y antes de ese Big Bang, pues no existía ni siquiera el tiempo. Ok, eh, ¿qué dice la Biblia? Qué dice lo que acabamos de leer y qué podemos aprender? Bueno, primero es que eh, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y qué significa en el principio? Pues básicamente significa, no en el principio, obviamente no en el principio de Juan, no en el principio de la vida de Jesús, sino que se refiere al principio de todo lo que tiene, de todo lo que puede tener principio, al principio de todas las cosas, al principio de lo que es creado, al principio del tiempo, ¿no? Todo lo que existe, que podemos ver, que podemos percibir, tiene un principio. Entonces, a ese principio es que se refiere Juan. Y de hecho, rápidamente me voy a ir a Génesis 1:1, y voy a leerlo rápidamente. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, y sigo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, y vemos el comienzo de la creación. Ok, pero eh, este es el principio, y yo creo que hay un punto importante que quizás no todos lo podemos manejar, pero
lo cierto es que muy seguramente Juan tenía una versión de las Escrituras llamada la Septuaginta, que era básicamente el Antiguo Testamento en griego, ¿no? Y en el Antiguo Testamento en griego, Génesis 1.1 comienza con las mismas palabras que Juan 1.1, en el principio, en arcaico. Entonces, en inicio, o para comenzar, podemos decir que lo que se está refiriendo Juan es el principio de todas las cosas. ¿Y qué dice acerca del principio de todas las cosas? Dice, en el principio era el verbo. En esta versión que estoy leyendo, que es la Reina Valera, habla sobre el verbo. Hay otras versiones que hablan sobre la palabra. Obviamente son una misma cosa. En griego es la palabra logos, ¿no? Eh, bueno, y logos, para resumir, en el mundo antiguo, en el mundo de Juan, en el mundo de Jesús, eh, en la cultura griega tenía un significado bastante amplio, pero también un significado que muy cultural, ¿no? Era más o menos eh, una fuerza, una sabiduría creadora que unía todo, ¿no? Y creo que los griegos entendían perfectamente esa palabra logos. Eh, pero obviamente Juan tenía un contexto judío, un contexto hebreo, ¿no? Y más adelante vamos a revisar qué significa esta palabra o qué implicaciones tiene la palabra logos o la palabra o el verbo que vemos aquí. Ok, eh, entonces la primera implicación que podemos sacar en el principio era el verbo, es que esa palabra, nosotros leemos era el verbo, sí, pero no significa que el verbo comenzó en el principio, que el verbo fue creado en el principio, sino que esa palabra era implica o literalmente significa ya estaba siendo. En el principio, el verbo ya estaba siendo, ya existía, ya era. No se creó o no comenzó el verbo en el principio, sino que el verbo ya era en el principio. Y esto nos habla de la eternidad del verbo, de la eternidad del logos, ¿ok? Listo, entonces recordémonos de esta palabra, eternidad. En el principio era el verbo, en el principio estaba siendo la palabra, estaba siendo, ya era, ya existía la palabra. Ok, y hablábamos del pensamiento, digamos, hebreo, del pensamiento judío de Juan cuando hablaba de esta palabra logos. Eh, y lo acabamos de leer, por ejemplo, vemos en Génesis 1:3. Bueno, acabamos de leer en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en Génesis 1:3, por ejemplo, dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea, podemos ver que Dios, por medio de lo que dijo, por medio de la palabra, creó las cosas que existen. Perdón. Entonces, esa palabra es muy importante, muy significativa inclusive para la mente hebrea. Y yo creo que también es un tema cultural. Si nosotros nos fijamos, nosotros, bueno, o por lo menos los latinos nos caracterizamos quizás por no cumplir nuestra palabra, por decir algo y no cumplirla. Por ejemplo, le decimos a un amigo, mira, voy a llegar mañana o te hablo mañana, ¿verdad? Y es un decir, realmente no le vamos a hablar mañana y probablemente no vamos a llegar mañana, pero para la mente judía y sobre todo para el entendimiento de lo que Dios decía, lo que Dios decía es igual a lo que Dios era. No podía haber contradicción entre la palabra de Dios y lo que Dios es. Entonces, vemos eso, vemos esa unidad y definitivamente cuando no vemos, porque de hecho en Juan 1:1 no vemos un- una, una especie de prólogo explicando lo que es el logos, lo que es la palabra. Entonces probablemente esto era muy común o muy entendible para la iglesia de ese tiempo, ¿no? Por eso no era necesario explicar.
Entonces era como que la iglesia de ese tiempo dijo, ah, sí, sí, es cierto, sí, logos, ¿no? La palabra. Ok, segundo tema. Hasta aquí hemos visto la frase en el principio era el verbo. Y hablábamos de eternidad y hablamos un poquito de qué significa el verbo, qué significa el logos eh, y qué implicaciones tiene. Veamos la segunda parte y la tercera parte de este primer versículo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nuevamente, ese verbo era, y no quisiera mezclar, pero esa conjugación, ese tiempo que está por lo menos en Reina Valera, nos deja con poco contexto o no le hace justicia a lo que realmente en el griego dice. Nuevamente, implica o la implicación es estaba haciendo. En el principio, el verbo estaba haciendo y el verbo ya existía o estaba haciendo con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo siempre fue, siempre y nunca dejó de existir. Entonces, vemos estas dos cosas. Primero, que el verbo era con Dios y lo segundo es que el verbo era Dios. Estas dos cosas son importantes. Y literalmente esa preposición y el verbo era con Dios significa básicamente que estaba frente a frente, cara a cara, cara a cara con Dios. ¿Y qué idea nos trae eso? ¿Qué idea nos trae cuando estamos cara a cara con alguien? Cuando estamos cara a cara con nuestras esposas, con nuestras hijas, nos bajamos. ¿Qué implica estar cara a cara? Implica obviamente proximidad, implica igualdad e implica comunión. Eh, entonces, lo primero que vimos era el tema de eternidad, que el principio era el verbo y eso implica eternidad. Lo segundo es que el verbo era con Dios, significa que había cercanía, que había comunión del verbo con Dios. Había una relación íntima y estrecha de amor. Eh, y en tercer lugar, dice, y el verbo era Dios. Literalmente, eso es lo que dice. El verbo era totalmente divino. El verbo tenía la divinidad, es la divinidad y estaba siendo la divinidad. Entonces, lo primero nos habla de eternidad, lo segundo nos habla de comunión y lo tercero nos habla de la autoexistencia, ¿verdad? Y su divinidad, la divinidad de Jesús, del verbo. Ok, entonces vemos, el verbo era totalmente divino y el verbo coexistía con Dios desde el principio. Ok, vamos siempre a Juan 1:14. Recuerden, traten de tener esto que acabamos de leer en la mente. Yo sé que puede ser un poquito eh, eh, quizás confuso, pero tratemos de tener esto en mente, ¿verdad? El verbo que existía desde el principio, que no tiene principio ni fin, que existía con Dios, que era uno con Dios y que era totalmente Dios. Vamos al capítulo 14 y leamos qué es lo que dice, perdón, al versículo 14 del capítulo 1. Dice, y aquel verbo, aquel logos, fue, ¿qué dice? Hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, Dios mismo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Wow, wow. Aquel que autoexiste, aquel que no tiene principio ni fin, aquel cuya existencia no depende de nada, fue hecho carne y se limitó y habitó completamente sin
sin dejar de ser Dios, y eso es algo sumamente importante, sin dejar de ser Dios, fue hecho 100% hombre. Meditemos un momento en esto que acabamos de leer y no lo tomemos a la ligera. Y mientras ustedes meditan en eso, yo voy a buscar Colosenses 2:9. Dice Colosenses 2:9, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa plenitud de la deidad es plenamente Dios, pero aún así en esa plenitud de la deidad fue hecho carne y ese Dios habitó entre nosotros. Quiero también que vayamos a Filipenses 2, del 6 al 8. Ese es un pasaje bastante conocido. Dice, haya pues en vosotros, leo desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, eh, hablamos del verbo, hablamos de quién es el verbo, hablamos que el verbo fue hecho carne, y obviamente, y si no me siguen hasta ahorita, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de Jesús. Entonces, esto es fundamental para nosotros, para el Evangelio, es fundamental para nuestra fe, poderlo creer, primero poder entenderlo y poder creerlo, ¿no? Que, que el verbo, que es Dios, fue hecho carne y nosotros lo conocimos y lo podemos conocer mediante Jesucristo. Jesucristo es el verbo, Él es la encarnación del verbo que acabamos de hablar. Entonces, hablamos, y haciendo un breve resumen, hablamos de la preexistencia de Dios, viendo su eternidad. Hablamos de la coexistencia de Dios con el verbo, eran uno solos, son uno solo, y eso nos habla de la igualdad. Hablamos de la autoexistencia del verbo, él existe, él es por sí mismo, no fue creado, no necesita de alguien, no comenzó a ser, sino que él es. Y esto se resume en la palabra, en el logos. Eh, y hay algo muy interesante, ¿no? Cuando leemos el tiempo, los verbos que se utilizan en Juan 1:1, el verbo implica eso, implica la autoexistencia, implica que eh, no hay dependencia de nada para existir. Interesante cuando vemos en el versículo 14, sí, en el versículo 14, cuando dice, y el verbo se hizo carne, vemos que este verbo, este logos, que no necesitaba de nada, que autoexistía, ese se hizo carne, implica eso, que fue hecho. Aquel que no tenía principio, aquel que no necesitaba, aquel que no tenía, eh, no se modificaba, no había modificación en él, se hizo carne, o sea, fue hecho carne por nosotros.
Y obviamente eso nos habla de su amor y eso nos habla de su entrega, eh, que decidió, teniéndolo todo, siendo igual a Dios, y como dice el pasaje que vamos a leer, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? A sí mismo y se hizo como nosotros, se hizo un hombre. Y bueno, para finalizar, yo no sé si alguna vez ustedes han leído el Evangelio de Juan, pero realmente el Evangelio de Juan no nos habla de una genealogía, no empieza con una genealogía, no empieza con los pastores, no empieza con el pesebre, no habla de José ni María, eh, no habla de, de la Navidad, por ejemplo, como lo conocemos, sino que Juan habla y comienza directamente con esta verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vemos el 14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Interesante, porque aunque no tenemos lo que les decía, el pesebre, no tenemos los pastores, no tenemos la historia de María y José, pero tenemos a Logos, a Logos que se hizo carne, a Logos que era desde el principio, que existía desde el principio y que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y que esta verdad penetre en nuestros corazones, el Logos, Jesucristo, el que existe, el que no tiene principio ni fin, es todo lo que necesitamos. Y es todo lo que siempre nuestro corazón va a necesitar. Y si tenemos a Logos, tenemos la vida. Tenemos la vida y tenemos la luz. Así que eh, quisiera que me acompañara en una oración. Eh, Padre, gracias por tu palabra, Señor. De verdad que nuestra mente es limitada, mi capacidad inclusive es limitada, Señor, para hablar, para explicar, Señor, las profundidades de tu misterio, Señor, de quién eres tú, Señor. Pero Padre, aquí estamos, Señor, y queremos creer y decidimos creer, Señor, y definitivamente que tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones nos habla, Señor, y nos recuerda, Señor, y nos enseña y arde, Señor, dentro de nosotros, Señor. Padre, que Logos, esa palabra que existe, que existía desde el principio, Señor, Jesús mismo, Padre, pueda permear en nuestros corazones, Señor. Podamos creer esa verdad, podamos vivir esa verdad, podamos ser transformados, Señor, por esa verdad. Que la persona de Jesucristo, Señor, sea realidad de nuestra vida, Señor. Que podamos conocerla, que podamos conocerte a ti, Padre, mediante Jesucristo de manera íntima. Gracias, Señor, por tu palabra. Y declaramos que tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente para cualquier situación. Tú eres suficiente, Señor, para cualquier necesidad. Tú eres suficiente para nuestro corazón sediento. Gracias, Padre. Y no desaprovecho la oportunidad para pedir, Señor, por aquellas personas que están en riesgo, Señor, en estos momentos de estos temblores, de estos terremotos, Señor, para que tú guardes, Señor, esas vidas, pero para que sobre todo, Padre, pueda haber un arrepentimiento, Señor, genuino de nuestro corazón hacia ti, de nuestro pueblo hacia ti, Señor, que podamos humillarnos y que tú sanes nuestra tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.